orientada a la resolución de ejercicios de capacitores. Bien, esto para comenzar ya con el proceso de la creación de circuitos eléctricos. Les recuerdo, la clase anterior estuvimos revisando la parte conceptual de los condensadores. Un condensador es un dispositivo que se utiliza para almacenar carga eléctrica, ¿ya? Está compuesto por un material dieléctrico y tiene como propiedad la capacitancia. La capacitancia se define como la carga que se puede almacenar por unidad de diferencia de potencial o de voltaje. Estuvimos revisando las ecuaciones que rigen esta propiedad y el día de hoy vamos a hacer ejercicios. Permítanme, por favor, compartir pantalla en este momento para comenzar el estudio de los capacitores. Bien. En el primer caso queremos conocer la cantidad de carga que debe colocarse para que un capacitor de 7,28 microfaradios almacene una diferencia de potencial de 25.0 voltios. Les recuerdo, la capacitancia es una propiedad de los cuerpos que medimos en unidades de faradios cuando estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medidas. En el Sistema Internacional de Medidas medimos la diferencia de potencial en unidades de voltios y medimos la carga eléctrica en unidades de coulomb o de coulomb, ¿sí? En el primer caso, tenemos un capacitor y nos dan la capacitancia que tiene, ¿sí? Tenemos entonces un capacitor cuya letra para identificar es la letra C. Este capacitor es de 7,28 microfaradios. Les recuerdo, la letra mu significa micro. Cuando tenemos algo micro es porque tenemos cierta cantidad elevada a la -6. Esto lo podemos escribir entonces como 7,28 por 10 a la -6 en unidades de faradios. Los faradios son la unidad con la que medimos la capacitancia eléctrica. Bien, tenemos que la diferencia de potencial que queremos en este capacitor es de 25 voltios, ¿ya? Y nos están preguntando qué carga eléctrica debemos colocar dentro de este capacitor para que pueda justamente almacenar esta cantidad de diferencia de potencial. La carga es la que nos están preguntando. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que la ecuación más sencillita por la cual se define la capacitancia nos dice que la capacitancia es igual a la carga eléctrica por unidad de diferencia de potencial, ¿sí? Esa es la ecuación que define la capacitancia. De esta ecuación, ¿qué nos resta por hacer? Un despeje muy sencillo. La carga eléctrica será entonces la capacitancia que tiene nuestro capacitor multiplicada por la diferencia de potencial que necesitamos en ese capacitor. Bien, ya tenemos el despeje de la ecuación. Este es un ejercicio profundamente sencillo, ya en el que solamente ¿qué nos resta por hacer? Nos resta hacer la sustitución de los datos. La carga eléctrica entonces será igual a
la capacitancia, que es 7,28 por 10 a la menos 6 faradios, multiplicado por mi diferencia de potencial. La diferencia de potencial son 25 voltios. ¿Ya? Cuando hacemos esa multiplicación, obtenemos entonces que la carga que debe introducirse dentro del capacitor es de 1,28 por 10 a la menos 4 coulomb. ¿Sí? Fíjense las unidades que resultan cuando multiplicamos un faradio por las unidades de voltio. Esta carga eléctrica la tenemos que suministrar, como les expliqué el día de ayer, a través de algún motor o de algún instrumento que permita calibrar el condensador. Esa es la carga que tenemos que introducir. Es un ejercicio muy sencillo, me imagino que no tienen dudas. Por favor, si tienen dudas, levanten la mano. Dígame, caballero Axel. Aquí, maestra. El símbolo que está al lado, en los datos, el símbolo que está al lado de lo que es delta voltios, ¿qué es? A ver, en este caso aquí. A la derecha. El que está de incógnita. Este es la carga Q. La carga Q la puedes escribir en los ejercicios de capacitancia, la puedes escribir como una Q de esta forma, o la puedes escribir simplemente como la Q usual que hemos escrito. Es la misma Q, solamente que en capacitancia de manera tradicional utilizamos un símbolo que parece una Q mayúscula. Es solamente notación, puedes utilizar la misma expresión de la carga Q minúscula. ¿Perfecto? Ya. Continuemos al siguiente ejercicio, un ejercicio un poquitito más complejo. ¿Ya? En este caso tenemos un capacitor y ese capacitor es de placas paralelas. ¿Ya? Cuando el capacitor es de placas paralelas es el caso que les estuve explicando anteriormente. ¿Sí? Tenemos una placa y otra plaquita acá. ¿Ya? Dentro de estas dos placas existe otro material dieléctrico introducido acá. ¿Ya? Este material dieléctrico es el material que tiene capacidad para almacenar carga eléctrica. Y cuando tenemos este caso, ya tenemos que reformular la ecuación de capacitancia porque va a depender no solamente del material, sino va a depender de qué tanta cantidad de material tenemos. Y esa cantidad de material depende, por supuesto, del área que tenga nuestro condensador. Si tenemos un condensador más grande, podemos introducir una mayor cantidad de material dieléctrico y podríamos entonces almacenar más carga. Caballero Jimmy, dígame. Dialicen, por favor, puede subir el primer ejercicio, no termina de copiar. Me indicas, por favor, cuando termines de copiar. Dialicen, gracias. Ya le tengo captura. Dialicen. Perfecto. Continuemos entonces al siguiente ejercicio. Les decía que en este caso, por ser un condensador de placas paralelas, tenemos ya que tomar en cuenta las dimensiones que va a tener nuestro condensador. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? Leamos primero el ejercicio. Tenemos que hay un condensador de placas paralelas y ellas están separadas a una distancia de 3,28 milímetros. Cada una de estas placas tiene un área de 12,2 centímetros al cuadrado. Y adicionalmente, cada una de estas placas
tiene una carga de 4.35 por 10 a la menos 3 coulombs. ¿Bien? Ya sabemos que el condensador es un condensador de placas paralelas. ¿Ya? ¿Qué tenemos adicionalmente ahora? Sabemos que el condensador no solamente es de esta forma, sino que adicionalmente de que es de esta forma, ¿ya? Adicionalmente de que es de esta forma, sabemos que esta separación que hay acá, donde vamos a introducir el material dieléctrico, es de 3,28 milímetros. Y el área que tiene toda esta placa, toda esta área, es igual a 12,2 centímetros al cuadrado. En esta separación entre estas placas es que colocamos nuestro material dieléctrico que es capaz de almacenar la carga eléctrica. ¿Ya? Comencemos entonces con el análisis de los datos. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que la separación entre las placas, es decir, la distancia, es de 3,28 milímetros. ¿Sí? Para trabajar en capacitancia y que tengamos unidades de faradios, sabemos que tenemos que convertir estas unidades a unidades de metros. 3,28 metros es igual a que tú escribas 0,00328 metros. Aquí estamos convirtiendo, ¿ya? Cada placa tiene un área de 12,2 centímetros al cuadrado. Esta área también es necesaria que la convirtamos a unidades de metros. Cuando convertimos a metros, eso nos da 0,0012 metros al cuadrado. Aquí he convertido el área. Muy bien. Y adicionalmente me dicen que las placas se encuentran en el vacío. Si las placas se encuentran en el vacío, ya sabemos que tenemos una constante de permitividad que es igual a 8,854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Esta es la misma constante que habíamos trabajado para carga eléctrica, solamente que en este caso ya no la estamos expresando en unidades de carga, de fuerza y de metros, sino haciendo una conversión con unidades de faradios por metro, unidades de capacitancia por unidad de longitud. Este es un valor que también ya se encuentra tabulado. Dígame. ¿Este dato siempre será el mismo? Este dato siempre será el mismo cuando trabajemos en el vacío. Es una constante que siempre les tiene que estar entregada a ustedes para la realización de un ejercicio. Y si hablamos de que es al vacío, es constante y tiene este valor. Muy bien. Y adicionalmente, tenemos entonces que la carga es igual a 4,35 por 10 a la menos 3 coulombs, ¿sí? Hagamos el primer ejercicio. ¿Cuál es la capacitancia? Si tenemos un condensador de placas paralelas y se encuentra en el vacío, la capacitancia la podemos encontrar a través de la siguiente ecuación. La constante de permitividad en el vacío va multiplicada por el área que tienen las placas de ese condensador. Y eso, a su vez, va dividido por la distancia a la que estén separadas sus placas. Esta distancia
les recuerdo que nos da una idea de qué cantidad de material dieléctrico podemos introducir en este condensador, ¿sí? Esta es la constante. Fíjense que el ejercicio también es bastante sencillo porque conocemos cada uno de estos datos. Esto va a ser igual entonces. ¿Cuánto vale la constante de permitividad? 8,854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. ¿Sí? Eso lo multiplicamos por el área que tenemos, que es de 0,012 metros al cuadrado. Y dividimos, ay, me falta un cerito acá. Y eso lo dividimos entre la distancia que separa a nuestras placas, que es de 0,00328 metros. Por favor, calculen cuánto nos da entonces la capacitancia que tenemos dentro de un condensador de placas paralelas. Cuando hacemos estas multiplicaciones, chicos, obtenemos que la capacitancia ya es de 3,29 por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Cuando ustedes tienen una cantidad multiplicada por 10 a la menos 12, pueden utilizar la abreviatura pico. Un pico que se denota con la letra P es multiplicar por 10 a la menos 2. Entonces, la capacitancia que obtenemos con este capacitor es de 3,29 picofarados. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. La respuesta del lado que era ¿Cuál de al lado? la de P, P es una abreviatura que utilizamos para reescribir cuando usted tiene una cantidad multiplicada por 10 a la menos 12. Eso se llama pico, ¿sí? Así como usted tiene, por ejemplo, un micro, que es cuando usted multiplica por 10 a la menos 6. Un mili, cuando usted multiplica por 10 a la menos 3, cuando multiplica algo por 10 a la menos 12, es un pico, ¿ya? Los condensadores son dispositivos en los que siempre trabajamos con ese orden, de picofaradio, de microfaradio o de nanofaradio. La capacitancia es una propiedad que en valor numérico resulta ser muy, muy pequeñita, ¿ya? Esto justamente se relaciona a que la cantidad de la carga eléctrica, el valor de la carga eléctrica también resulta ser un valor súper pequeñito. solo es respondiendo a la primera pregunta del problema. En el primer problema, la primera pregunta en la que nos piden encontrar la capacitancia.
¿Ya? En la segunda parte del ejercicio nos piden calcular la diferencia de potencial que se va a almacenar dentro de estas placas, ¿ya? Como ya conocemos el valor de nuestra capacitancia y sabemos la cantidad de carga que tenemos dentro de estas placas, podemos volver a utilizar la ecuación anterior que nos dice que la capacitancia es igual a la carga eléctrica dividida entre la diferencia de potencial. ¿La pregunta 1 o la pregunta 2? La 2 es que queremos encontrar la diferencia de potencial que podemos almacenar dentro de estas placas, ¿sí? La diferencia de potencial la podemos calcular con la misma ecuación del problema 1, porque ya pudimos encontrar cuál es el valor de la capacitancia. La ecuación del problema 1 nos dice que la capacitancia es igual a la carga dividida entre la diferencia de potencial. ¿Bien? Por lo tanto, la diferencia de potencial será igual a la carga eléctrica dividida entre la capacitancia. ¿Qué capacitancia? La que acabamos de encontrar. ¿Y cuánto es la carga eléctrica? Es la carga eléctrica que tenemos del enunciado del problema. 4,35 por 10 a la menos 3 coulomb. ¿Bien? Por lo tanto, la diferencia de potencial para este caso será igual a 4,35 por 10 a la menos 3 coulomb sobre 3,29 por 10 a la menos 12 faradios. Dígame, Dare. Una pregunta. En los datos usted puso en el último C igual a 4,35 por 10 a la menos 3. Y Coulomb. aquí, ¿por qué los dos son C? ¿No se puede confundir? Exacto, se puede confundir. En este caso es la ¿No carga deberías eléctrica. ponerse en la común? Ya, Con vamos el a dos. cambiarle el nombre para que no te confundas. Esta es la carga eléctrica, que también la puedes llamar Q, y en algunos casos también la pueden llamar C minúscula, C pequeña, ¿sí? La capacitancia es una C mayúscula, la carga eléctrica la puedes escribir con una C minúscula. Pero para que no haya alguna confusión, sí mejor vamos a escribirla como Q mayúscula o Q minúscula. ¿Ya? Continuemos con el ejercicio, por favor. Nos da la capacitancia, por favor. Y la carga eléctrica.
Los chicos que están en presencial, por favor, me indican cuánto nos da la diferencia de potencial que estamos calculando en el ejercicio 2. Tenemos que dividir el valor de la carga eléctrica, 4.35 por 10 a la menos 3 coulomb, entre el valor de la capacitancia que calculamos anteriormente, que es de 3,29 picofarads. Por supuesto, siempre y cuando estés utilizando bien la notación científica. ¿Cuánto nos ha dado, por favor, chicos? ¿Por 10 a la qué? A ver, alguien que esté en presencial, por favor, indíquenme la potencia asociada a la diferencia de potencial. El 1.32 está correcto, pero necesito saber, por favor, la potencia a la cual está asociado ese 1.32. Cuando hagas esto, procura siempre colocar entre paréntesis toda la cantidad. Siempre procuren colocar entre paréntesis la cantidad, porque es posible que haya un errorcito, ¿sí? Chicos de presencial, indíquenme por favor la potencia. Fíjense que esta es una división de potencias de igual base, de matemáticas, que sé que la profe Yuli les dio esto. Cuando tenemos una división de potencias de igual base, ¿qué ocurre con las potencias? ¿Por qué menos 13 y por qué menos 15? Quiero que me expliquen. La división y las potencias se restaban. Ajá. En efecto, y aquí mismo como son negativos, entonces se suman, ¿no? A ver, vamos a ver, lo que me está diciendo a mí aquí mi estimado Axel, es que esto, como es una división, las potencias se restan. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Positivo o negativo. Aquí tengo un menos y aquí tengo otro menos. Esto es 10 a la menos 3, menos por menos me da más. 12, perdón. ¿Qué valor me queda acá? 10 a la 9 positivo. 10 a la 9 positivo voltios, ¿ya? Este error que tienen acá de esas potencias lo cometieron todos durante el examen parcial. En ese examen, el primer examen parcial, les permití, pero en este segundo examen parcial no les permito esto, porque esto es conocimiento básico de matemáticas desde, ¿qué les digo? Sexto grado, más o menos. Ya. Continuemos con el ejercicio. Ese es el valor de la diferencia de potencial que va a poder ser almacenada en nuestro condensador de placas paralelas. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Recuerden que si tenemos un dispositivo eléctrico en el que hay una carga,
esa carga siempre va a generar un campo eléctrico, se mueva o no se mueva. Siempre tenemos un campo eléctrico asociado, ¿ya? La ecuación del campo eléctrico ya la conocemos y sabemos que nuestro campo eléctrico es igual a el voltaje o la diferencia de potencial que tengamos, ¿sí? Dividido entre la distancia. Muy bien, esa es la ecuación de campo eléctrico. La diferencia de potencial ya la conocemos e igual conocemos la distancia que separa a las placas. Entonces, ¿cómo calculamos ese campo eléctrico? Dividimos el 1.32 por 10 a la 9 voltios entre la distancia que separa a las placas. Les recuerdo, la distancia que separa a las placas es 0.00328. Metros. ¿Ya? ¿Cuánto nos da entonces el valor de la carga eléctrica a algún estudiante que se encuentre de manera remota? Por ejemplo, la señorita Valentina Álvarez. Valentina, indícanos por favor, ya ves la ecuación que tienes acá, ¿cuánto nos da el valor de el campo eléctrico que se va a presentar dentro de este condensador de placas paralelas? Dice, disculpe, tengo un problema con mi calculadora, creo, porque a mí me sale que es 432.960. Y no, ¿Qué te no creo. sale? ¿Qué te sale que da 43.000? Valentina, porfa. La división de 1,32 por 10 a la 9 sobre 0,0328 metros. ¿Y cuál es el problema con eso? Ese es el valor del campo eléctrico que estás obteniendo. No tienes por qué tener ningún problema. El valor que está obteniendo nuestra compañera Valentina, nos lo indicas a través del chat, por favor. Fíjate qué hacemos acá. Ajá. Fíjate, Valentina, te voy a explicar. En el numerador tenemos una cantidad multiplicada por una potencia y en el denominador no tenemos ninguna potencia. Para escribir el resultado, usted lo primero que va a hacer es copiarse la potencia, ¿ya? Porque no tiene nada dividiendo abajo que tenga potencia, ¿bien? ¿Y qué le resta por hacer? Simplemente dividir el 1.32 entre 0.00328 que tenemos acá. Eso le da aproximadamente 402,4, ¿ya? En unidades de voltio por metro, ¿ya? Eso fue lo que hice para que se evite el problema de la potencia. En este caso, fíjense que en el caso en el que calculamos la diferencia de potencial, simplemente operamos los números. Operamos los números y después resolvemos la potencia porque las dos potencias tienen la misma base. En el caso del campo eléctrico, ese tercer ejercicio, lo que estoy haciendo es que opero los números y después opero la potencia. ¿Bien? Dígame, Jimmy. Listen, a mí me salió otro resultado, 4.02 por 10 con potencia de 11. Claro, te puede salir por potencia de 11 porque tu calculadora lo que hizo fue colocar estos decimales como potencia. Te salió 4.02. 4.02 por 10 a la 2 es lo mismo que yo coloque 402. Lo que está haciendo tu calculadora es multiplicar el denominador por una potencia
En el caso de Valentina no estamos multiplicando el denominador por ninguna potencia. ¿Bien? Mi resultado sí está bien entonces. El resultado está bien. Lo que nos interesa de este tipo de ejercicios de campo eléctrico, de fuerza eléctrica, que siempre van asociados a una potencia de base 10, es que nuestro número nos dé igual y cada quien va a tener ciertas potencias dependiendo de cómo haya expresado su ejercicio. ¿Bien? Hagamos, por favor, el siguiente ejercicio. ¿Ya? Este me interesa más. Este me interesa más. Tenemos un capacitor nuevamente que tiene placas paralelas, ¿ya? Ese capacitor tiene una capacitancia de 10 microfaradios, ¿ya? Pero las placas en este caso no son placas paralelas, son placas circulares, ¿ya? Usted puede tener condensadores que tengan placas paralelas, pero no siempre las placas van a tener la misma forma. En este caso tenemos un ejemplo en el que las placas son circulares, ¿ya? Tiene otra placa acá circular, y esto es el caso prácticamente de una galleta Oreo. Tiene una placa, tiene otra placa, y dentro tiene el material dieléctrico, que es el que es capaz de almacenar la carga, ¿sí? Esta condensador está conectado a una batería. Cuando nosotros conectamos un condensador a una batería, lo que hacemos es cargarlo eléctricamente, ¿ya? La cantidad de carga a la que va a estar cargado este capacitor, que va a poder almacenar, depende del voltaje que tenga nuestra batería. Si usted necesita mayor o menor voltaje y no puede modificar las dimensiones de su capacitor, usted lo que tiene que hacer es cambiar por una batería que pueda introducir mayor voltaje, ¿sí? ¿Cuál es la carga? Fíjense que en este caso, a pesar de que es un condensador con una forma geométrica distinta, la ecuación que rige la capacitancia siempre es la misma, ¿sí? La capacitancia siempre va a ser igual a la carga que almacenemos entre el voltaje, ¿sí? Este voltaje que está acá corresponde al voltaje de su batería, al voltaje de la fuente con la cual usted va a cargar, ¿bien? De este caso sabemos entonces nuevamente que la carga que va a tener el condensador será igual a su capacitancia multiplicado por el voltaje de la batería. ¿Cuál es la capacitancia del capacitor? En datos tenemos que la capacitancia es de 10 microfarados. Esto es igual a 10 por 10 a la menos 6 faradios, ¿ya? Y el voltaje de la batería es de 12 voltios. Por lo tanto, la carga eléctrica que va a poder soportar nuestro capacitor será igual a multiplicar 10 por 10 a la menos 6 faradios por los 12 voltios de mi batería. Muy bien. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjense que voy a hacer lo mismo que hice en el caso anterior. Tengo una cantidad multiplicada por una potencia y otra cantidad que no tiene potencia asociada. Como ocurre este caso, copio la misma potencia del primer término, ¿ya? ¿Y qué me resta? Es multiplicar la cantidad numérica por la otra cantidad numérica, es decir, multiplicar 12 por 10. Al multiplicar 12 por 10, obtengo 120. 120 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades? Multiplicar faradios por voltios me da unidades de Coulomb.
¿Por qué es menos 6? Micro, fíjate aquí, microfaradio. Un micro, esta letra que está acá, es multiplicar por 10 a la menos 6. Te recuerdo, si tenemos la letra griega mu, eso me dice que voy a multiplicar por 10 a la menos 6. Si tengo la letra M, me indica que voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Con la letra N de nano, multiplico por 10 a la menos 9. Y con la letra P de pico, multiplico por 10 a la menos 12. De ahí es donde surge, Darek, este 10 a la menos 6. ¿Comprendido, chicos? Ya, el día de hoy les dejaré una asignación sobre capacitores, un pequeño taller. Es un taller muy, muy sencillo y muy bonito, hasta con una simulación, para que le resuelvan. Tienen tiempo de resolverle una semana. Ya comenzamos nuevamente con el tiempo máximo de entrega de una semana. Recuerden que el día viernes es la entrega final de su proyecto interdisciplinario. El día viernes tienen que traer el proyecto finalizado al colegio automatizado y vamos a hacer la calificación. Además de esto, tienen que entregar ya el documento final en el que incluyan fase 1, fase 2, fase 3 de su proyecto interdisciplinario. Esto para los chicos que siguen enviando a la plataforma los documentos hasta la fase 2. Ya en este momento tienen que volver a cargar en la plataforma el documento que incluya hasta la fase 3, ya con todas las normas APA, no hay más retroalimentación y será la calificación final del proyecto interdisciplinario. La casa abierta es el día viernes 12 de mayo. Tenemos que tener una participación de todos los estudiantes porque van a estar exponiendo bien sea sus proyectos de humanidades o sus proyectos de ciencias, los que escojamos para la presentación. Tengo entendido que la exposición deben hacerla en inglés. Esto ya debemos afinar los detalles con el profesor de inglés, ¿ya? Porque si bien a los padres de familia tienen que hacerle exposiciones en español, una de las evaluaciones que haremos nosotros como profes es la toma de la exposición en inglés. Eso creo que es de esta manera, sino solamente con el informe escrito en inglés. Por favor, los informes que están escribiendo en inglés no es solamente que los metan al traductor. Cuando los están metiendo al traductor, el traductor está colocando las palabras que mejor le parecen y no las palabras técnicas, ¿sí? Pendientes con la traducción del documento, no es solamente a utilizar el traductor. Y si utilizan el traductor, como recomendación, traduzcan de español a inglés. Y una vez que tengan traducido de inglés, pásenlo nuevamente a español para que verifiquen qué tanto se alteró su documento. Si no tienen más dudas, este día en la tarde estaré en el colegio para aquellos que tengan dudas todavía con el informe y con el proyecto interdisciplinario, todo de manera presencial porque no dispongo de tiempo para hacer conexiones personalizadas. Que tengan buena tarde, chicos, y nos vemos el día viernes para la calificación de su proyecto interdisciplinario.